Espera, y Cormillot, Encendido. Hola Silvia, bienvenida. ¿Qué ponemos? Buenas, ¿Continuar? buenas. Continuar, sí. Sí. Continuar, Ya puse aceptar. continuar, dale. Shine. Bueno, ahora sí, Daniel, te escuchamos atentamente. Bueno, acá hay gente con la que comparto otro Zoom y que seguramente en algún momento me escucharon hablar sobre esto. Espero no aburrirlos. No sé, no tengo cómo no aburrirlos, es lo mismo. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no? Nosotros, los judíos, nos enseñan desde chiquitos a una cantidad de cosas que se hacen dentro del judaísmo, basadas generalmente en un libro que es el Pentateuco, ¿no? Sí. O sea, la Torá. Entonces, de alguna manera, llegamos a confundir a la Torá como un libro también de carácter histórico. Y la Torá no es historia, la Torá es historiografía. La Torá no son historias comprobables, son historias recordables. El pueblo recuerda lo que le pasó. Eso es lo que es la Torá. Ahora, en la Torá nosotros tenemos, que se habla mucho, de la fe, pero nunca se habla de religión, porque el judaísmo no es una religión. El judaísmo es un sistema de costumbres, ¿cierto?, que se van pasando de generación en generación y que las vamos llevando a través de los siglos. Ahora, esas costumbres no parecería ser como que salen mágicamente de allá lejos y hace mucho, de hace 5.781 años. Y no es tan así. Las partes comprobables de las costumbres nuestras, si hablamos de la historia, yo no voy a hablar ni de fe, ni de la confusión de creer que el judaísmo es una religión. El judaísmo no es una religión, es fe y costumbre. Como decía Caín Topol en su canción Masoret, ¿no es cierto? Judaísmo es Masoret, es recordar e ir repitiendo lo que se va recordando. Nosotros no tenemos que ver, yo tengo una autora, la señora Gunis, una autora norteamericana, que dice, el judaísmo no es catolicismo menos Cristo. No, nada que ver, el judaísmo es el judaísmo. Es una cosa totalmente diferente. Ahora, no todo el mundo se le ocurre, porque tuve tiempo debido a causas que tuve que pasar, que me dieron tiempo, meterme en la historia del pueblo judío. A nadie se le ocurre agarrar y empezar a escarbar. Generalmente vos con la Torá en la mano, repetís lo que dice la Torá y ya está, ya sos un buen judío. ¿Qué querés que te diga? No necesitas mucho más. Pero cuando vos querés comenzar a escarbar, ¿de dónde salimos? ¿Qué somos? ¿Cómo nos armamos como pueblo? Bueno, el asunto cambia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos, ojalá que no los canse, si los canso y me dicen que apagan la radio, no me enojo. Nosotros arrancamos generalmente nuestra historia, más o menos, unos 1800, comprobable, ¿no? Mejor dicho, no comprobable, aceptable. Unos 1800, 1900 años antes de la era común. Y nuestra historia arranca con un señor que se llamaba Abraham. Un señor que se llamaba Abraham, que vivía en una ciudad que se llamaba Ur. Una ciudad que se llamaba Ur, que si yo les voy a preguntar a todos dónde queda, me van a decir que queda al sur de la Mesopotamia. Y sí, es cierto. Una Ur estaba al sur de la Mesopotamia. Pero había una Ur que estaba al sur
al sur de Turquía. Entonces, según el doctor Kodolenko, en su libro El Génesis, el principio de las diferencias, él da a entender las diferencias que hay entre haber salido Abraham del Ur del sur de Turquía al Ur del sur de la Mesopotamia. Bueno, vamos a empezar entonces en la práctica lo que dicen los historiadores últimos, porque hay un tema principal en el tema. ¿Por qué hebreo? ¿Qué es hebreo? Entonces la gente empieza a hablar de que hebreo viene de la palabra abar, que es cruzar, ¿no? Yo en hebreo digo ani abarti, yo crucé. Entonces, últimamente también se empezó a estudiar por qué Abraham estaba casado con Sarai y Nachor estaba casado con Malcai. Entonces empezaron a recurrir y a ir al idioma que se hablaba en el momento que se supone que Abraham salió de la ciudad de Ur. Esa ciudad de Ur que salió por una crisis que hubo, que fue el derrumbamiento de la tercera dinastía de Ur, en manos de los amoreos y otros pueblos. En una palabra, lo que sucedió es un raje del lugar. Pero antes de seguir con esto, vamos a ver, voy a sacar mi teléfono que... Vamos a ver esta historia que nosotros relatamos en la Torá, ¿cuándo se forma? Entonces, vamos a hacer un salto, lo vamos a dejar a Abraham. Una cosita más voy a agregar. Resulta ser que Sarai, en caldeo, que es el idioma que se hablaba en aquel entonces en la ciudad de Ur, significa princesa, y Malcai significa reina. Reina. Era muy raro que personajes cualunques como Abraham, el papá de Abraham, Terah, otros antecedentes de familiares, se casen con nombres de esa característica. Entonces lo ubican a Abraham no como un hijo de un hacedor de ídolos que era Terah, sino que lo ubican en un estatus más elevado, que es el de ser sacerdotes en el templo de Nippur. Analizando el idioma caldeo, Nippur era un nombre sumerio. Cuando toman los caldeos, invaden el Sumer y se quedan con la ciudad de Nippur, la ciudad de Nippur pasa a llamarse Ibru, porque en caldeo no hay N, y quedó Ibru. Pero el gentilicio se forma, como en hebreo, con una I al final del nombre. Por ejemplo, si vos vas a ir a Israel hoy y te van a identificar como argentino, te van a decir Argentinai. Argentina. Te van a decir Germaní. Te van a decir Sefaradí. ¿No es Sefaradí. cierto? Así nació Sarfatí. Ibrí. Sarfati. Ibrí. ¿Me entendés? Ahí nació Ibrí. Ahora tenemos los hebreos, que tanto buscábamos, y vamos a suponer que el cuento es como dice la Biblia, como dice la Torá, que salieron de la ciudad de Ur. Ya tenemos gente caminando que salió de Ur, que eran Ibrí. Ahora nos vamos nosotros a buscar cuándo este cuento o este relato, para no llamarlo cuento, se armó. ¿Y cómo se armó? Resultó ser que desde el siglo XIX, en que Abraham sale de Ur, camina como 1000 kilómetros para llegar a la ciudad de Harán,
Cuando dicen los historiadores modernos que cuando Abraham llegó a Harán, que el mensaje de Dios era que tenía que llegar a Jenin, ¿no es cierto? Y llegó Abraham a Aram. Harán era para él como Nueva York. Entonces, embelesado, se quedó con toda la familia, se instaló con toda la familia y dijo, acá me quedo. Muere y Dios le habla a Abraham y le dice, bueno, mirá, tu viejo se quedó acá, dice, vos seguí y cumplí con tu misión. Abraham llega, cumple su misión, llega a la ciudad de Jenin, y en Jenin vive confederadamente con los amoreos, que eran otras tribus medias rebuscadas del sur de Turquía, al Cáucaso. Abraham después se va a Egipto, y Abraham cuando se va a Egipto, resulta ser que el faraón desea a Sara, Sara va a ser después que tenga el hijo, ¿no? Cuando desea a Sarai, él le dice que Sarai es su hermana. Así figura en la Torá. Dice, no, es mi hermana. Ahora, ¿qué sucede? Resultó ser que hay dos ciudades que se crearon, se fundaron en el siglo XIV a.C., que es Mari y... Mari y otra ciudad más, que descubrieron ahora, últimamente, escritos, a donde el título más importante que podía tener una mujer en relación a un hombre no era el de esposa del hombre, era el de la hermana del hombre. Entonces cambiaría el sentido de la expresión de Abraham con el faraón, ¿no es cierto? Cuando en vez de decirle es mi esposa, Abraham quiso darle un mayor privilegio a su compañera, diciéndole, no, Que era la hermana. esta mujer Era mi hermana. tiene el más grande privilegio, es mi hermana, ¿no es cierto? Bueno, dicho todo esto, que es el siglo XIX a.C., nos vamos a ver qué pasó cuando Moisés recibe de Dios los 10 mandamientos. Recibe los 10 mandamientos, recibe las tablas, rompe las tablas, vuelve, escribe las tablas, baja, y arrancan, ¿no es cierto?, arrancan para la tierra prometida. Arrancan para la tierra prometida, y los muchachos en ningún momento aceptaron ese monoteísmo absoluto de Moisés, sino que existió un politeísmo, a donde había un dios principal y tenían dioses menores. Salomón le hizo el templo a Dios, y Salomón llenó el templo de dioses. Sí. No solamente el dios que trajo la reina de Saba, sino que lo llenó lleno de Dios. Después vamos a tener profetas que maldicen, una cantidad de cosas. Pero resulta ser que ese politeísmo llegó hasta el año 605 antes de la era común. En las 605 antes de la era común ya se habían dividido el reino de Israel en dos partes. En un reino del norte, que eran 10 tribus, ya desaparecidas como tribus independientes, porque en el año 700, más o menos 750 antes de la era común, los asirios habían liquidado el reino del norte. Los caldeos. No, un minutito. Los caldeos es otra cosa. El reino del norte, los asirios lo liquidaron, y todos los que habían ahí eran judíos, ¿no es cierto? De las 10 tribus, excepto la de Judá y la de Benjamín. Se llevaron a la gente a las tierras de Asiria, y no volvió esa gente nunca más. Volvieron nuevos habitantes, que a esos habitantes los llamaron sanmaritanos. Y esos habitantes sanmaritanos quisieron adoptar el judaísmo, pero los
habitantes de Judea se negaban a compartir la creencia judía con los samaritanos del norte. Los samaritanos del norte ya habían sido liquidados, no había más. La única dinastía judía descendiente directamente del rey David, en el año 605 antes de Cristo, era un rey que se llamaba Josaías. Durante el reinado de Josaías, un tipo que barría ahí pues, el sótano, encontró vestigios de unos escritos. ¿Pero qué escritos se encontró? El último libro de la Torá es el Deuteronomio. Es el libro que escribió Moisés, personalmente, ¿no es cierto?, antes de morir. Un libro medio controvertido porque Moisés describe su tumba y el lugar donde va a ser enterrado, antes de morir. El tipo era un vidente, no sé, tenía la bola mágica, veía el futuro. Bueno, entonces en el 605 se liquida el politeísmo en el reino de Judá. Y este Josaías no solamente lo liquida, sino que persigue a la gente que quería seguir con el politeísmo. El encontrar esa parte del Deuteronomio hizo que Josaías tenga curiosidad por ver qué decía todo eso. Y empezó la recopilación de la Torá. Pero eso empezó en el año 600 y termina más o menos en el año 200, antes de la era común. Entonces, ¿qué sucede? Entre el año 600 y el año, no vayamos a Abraham, vayamos a Moisés. Hay 700 años, ¿no es cierto? Hay 700 años y hay 1200 años desde que apareció Abraham. Todo eso fue recopilado recién a partir del año 600 a.C. Sobre esto hay un trabajo muy interesante de la antropóloga Tova Schwarzman, ¿no? Muy, muy interesante. Y también hay un trabajo de David Ben Gurión al respecto, que es muy desconocido, porque a David Ben Gurión le gustaba mucho la antropología y la historia. Entonces se comienza a escribir, se recopila la Torá. Ahora, esa Torá que se recopila ya está influenciada por un montón de cosas que no existían cuando Abraham salió de Ur. ¿Me explico? Sí. Abraham salió de Ur en el siglo XIX. Yo recopilo en el siglo VII. Tengo 12 siglos que pasaron cosas. Esas cosas aparecen en la Torá. ¿Me entendés? ¿Me entienden? Ordenadas dentro de la Torá, dibujadas dentro de la Torá. Si yo soy una persona religiosa con mucha fe y me aferro a lo que dice la Torá, me van a decir que estoy totalmente pirado, pero yo me baso únicamente en cosas históricas. A mí no me interesa el tema de la fe. Yo tampoco creo en Dios, ¿no es cierto? Yo soy agnóstico, no creo en Dios. Yo creo en la historia, creo en lo que hizo el hombre y trato de verlo con los mejores historiadores a los efectos de tener una idea concreta de qué nos pasó. Porque esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como dice Tova Schwarzman, hablamos de cuándo comenzó el judaísmo, agarramos y nos llenamos la boca de que tenemos 2000 años antes de la era común. ¿No es cierto? Y eso no es cierto. No tenemos 2000 años antes de la era común. El judaísmo canónico quiere decir legal, quiere decir que aceptaron los que recopilaron la Torá, los sacerdotes y demás, tiene simplemente 2200 años, no 4000 años. Entonces, en ese 2200, si yo voy a 200 años antes de Cristo, tengo un tema que se llama, a los rabinos posiblemente no les guste mucho lo que yo diga, pero bueno,
problema de ellos, no es mío. Hay Hoy no algo invitamos que a se ninguno llamó- igual. hay algo que se llamó la Revolución Rabínica. Esa Revolución Rabínica que salió más o menos en la época de los Macabeos, ¿no es cierto? Porque cuando se terminó la guerra de los Macabeos, los Hasmoneos, que era la guerra, los Macabeos, la guerra se llama de los Macabeos porque había un tal Judá Macabeo que parece que laburaba de herrero el tipo y pegaba unos golpes, unos martillazos sensacionales, ¿no? Entonces, Macabeo viene de Macá que era también interpretado como martillo. Entonces, pero la familia se llamaba Hasmonea, la familia de los Hasmoneos. La familia de los Hasmoneos fue al sacerdote del templo y les dijo, miren muchachos, nosotros combatimos contra los selúcidas, contra Seleuco IV, le ganamos, que no sé cómo hicieron para ganarle, pero la cuestión que le ganaron. Los otros eran un imperio importantísimo y estos otros eran unos guerrilleros de cuarta, ¿me entendés? Pero le ganamos. Se aparecieron en el templo y dijeron, bueno, nosotros queremos que nombren a uno de nosotros rey. Entonces el sacerdote se le ocurrió decirle, no, mirá, yo no te puedo nombrar rey porque vos no sos de la casa de David. Y los tipos se pusieron a pensar que no eran de la casa de David y estaban en un problema, ¿no? Porque no se podían emparentar con David, no le encontraban la vuelta. Pero uno de ellos, de los Hasmoneos, dijo, pero sí, que nosotros la vuelta la tenemos, la trampita la tenemos en la mano. ¿Y qué hicieron? Agarraron a los sacerdotes del templo, los rajaron a patadas a todos, los tipos se rajaron al desierto y pusieron a sacerdotes nuevos. Entonces el sacerdote nuevo lo nombró rey y arrancó la dinastía Hasmonea en el año 165 a.C. Bueno, ahora, ese libro de los Macabeos, nosotros sabemos qué pasó, no porque está en la Torá, no está en la Torá. No hay un libro que se llame de los Macabeos. Pero cuando el rey Ptolomeo Filadelfo, en el siglo IV o III, antes de la era común, la ciudad de Alejandría estaba lleno de judíos. Los judíos habían perdido el hábito de leer en hebreo y querían una Torá. Entonces, ¿qué hizo? Se llevó 70 sabios de Judá a Alejandría para que traduzcan la Torá. Y estos tradujeron la Torá del hebreo al griego, en algo que se llamó la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta está escrita en hebreo, en griego. Griego. El que diga que la Torá original está escrito en griego miente, no es cierto. La Torá original está escrita en hebreo. ¿Por qué está escrito en hebreo? Porque nosotros, el Josaías tenía en Samaria a los babilonios. Los babilonios lo tenían a 20 kilómetros. Entonces, el gobernador babilonio se fue al Josaías y le dijo, mira, hermano, si vos querés seguir viviendo como rey, todo lo más bien, cobrando impuestos, nos tenés que dar una parte. El Josaías agarró, como es fácil acá en la Argentina, y a todos dicen que sí. Le dijo, sí, no te hagas problema, vamos a arreglar de plata. Cuando llegó el momento de arreglar de plata, fue el gobernador de Samaria y le dijo, bueno, mirá, tenés que darme, qué sé yo, un baúl lleno de oro. Y le dijo, vos sabés que hoy no tengo, voy a ver si te junto un poco de oro para la semana que viene. Entonces le escribió al rey de Babilonia, Nabucodonosor, y le dijo, mirá, estos nos están bicicleteando, pedaleando. Nos están pedaleando. Y Nabucodonosor, que le sobraban soldados, le sobraba plata, le sobraban caballos, tipo vivía en una Nueva York de la época, agarró y dijo, bueno, vayan y cobren. Y mandó un ejército, ya no mandó 2 tipos, ya mandó un ejército. Mandó un ejército, dijeron, mirá, la plata no la tenemos todavía. Bueno, yo te voy a sitiar
cuando le dijeron, mirá, nos juntamos la plata, nadie dijo, bueno, yo te voy a reventar todo. Y entraron a Jerusalén y reventaron todo. Y se llevaron a los mejores judíos, a los mejores representantes del judaísmo de Judá, que fueron a Babilonia. Ahora, ¿qué pudo haber pasado en Babilonia? En Babilonia, esta gente tenía un nexo muy fluido con los judíos de Jerusalén. Y sobre todo por el asunto tiempos, por ejemplo, ¿cuándo es Shabbat? ¿Cuándo es una fiesta? Se habían armado un sistema de fogata que iba de Judá a Babilonia, ¿no? No sé cuántas fogatas habría, nadie me lo dijo, 138, 1500, no sé. Entonces andaban prendiendo el fosforito para decir, empezó Shabbat, y el otro allá hacía Shabbat, ¿me entendés? Bueno, una cosa por el estilo. Entonces, un buen día dijeron, mirá, vamos a empezar a estudiar todo de vuelta, vamos a ver cómo es, porque es medio incómodo todo esto, andar prendiendo el fosforito, el chino no tiene más fósforo. Entonces, empezaron a estudiar y empezó a salir la verdadera fe judía. El judaísmo no es una fe basada en la Torá, es una fe basada en el Talmud. Y el Talmud se hizo en Babilonia. El Casil No se escucha. Digamos, No se lo tengo como testigo. No se escuchó, Dani, no se escuchó. No se escuchó. Yo digo que el judaísmo no es una fe basada en la Torá, es una ley basada en el Talmud. En El el judaísmo salió de es Babilonia. talmúdico. Es talmúdico, es diaspórico. No es, si bien existía un templo y la fe que se tenía hasta que pasó la ida a Babilonia y después el regreso, y cuando regresaron de Babilonia, regresaron todos los fieles aquellos que le fue mal en Babilonia, porque los que le fue bien en Babilonia se quedaron en Babilonia, no volvió ninguno para este otro lado. Entonces volvió Nehemías y alguno más, ¿me entendés? Que por primera vez agarró y leyó en la plaza de Jerusalén, no me acuerdo si de Jerusalén, en una ciudad, leyó la Torá frente a las mujeres, cosa que había sido una aberración leer la Torá. Las mujeres no tenían ningún derecho a saber lo que decía la Torá. Pero bueno, a todo eso salió el tema del Talmud. Ahora, cuando llega el siglo II, más o menos, antes de la era común, nosotros tenemos un movimiento que hicieron los muchachos, los rabinos. Entonces los rabinos agarraron cuando ya declararon rey al Hasmoneo y sacaron y le pegaron una patada al sumo sacerdote, ya vieron que podía haber un divorcio. Ya la fe judía no estaba obligada a ser territorial. ¿Me entendés? Se había demostrado que se podía tener fe judía sin estar en Jerusalén. Porque antes, ¿qué te exigían? Te exigían ir al templo. ¿A qué te exigían ir al templo? A que pongas la guita, a que pongas los impuestos. Los impuestos no los cobraba el rey del momento, los cobraba el templo, y el templo después arreglaba con el rey. De la misma manera que hacían los egipcios hasta que existió un tipo que se llamó Tutmosis III, y vino de las guerras, después de un periodo como de 50 años que los egipcios, o 100 años que los egipcios andaban mal de plata, el tipo hizo una guerra contra la gente de los cananeos que estaban en el norte de Israel, el norte del Canaán, y se vino con un montón de guita el Tutmosis este. Y cuando llega Tutmosis, los sacerdotes le dicen, qué bien que te fue en la guerra, ¿no? Sí, dice, me fue muy bien. Y este tipo le contesta, pero vos sabés por qué te fue bien. Te fue bien porque nosotros estuvimos rezando por vos. Nosotros le pedimos a Osiris, a Ra, a Apis y a Mongo Aurelio, le pedimos por vos, entonces te fue bien. Bueno, escuchame, si te fue bien, tenés que dejar algo acá. Entonces el tipo no le gustó nada. Y ahí empezó el movimiento
de que nosotros conocemos, que tuvo lugar unas 4 o 5 generaciones después, el movimiento de cambio de dioses a donde salió Akenatón, que le rezaba a un dios único, que era Atón. Ahora aparece por primera vez en la religión, o dentro del ámbito de la constitución de las religiones, una idea que podía haber un dios principal y varios dioses menores. En Egipto surgió eso. Ahora, qué casualidad, después tenemos nosotros, los hebreos transformados en israelitas, teníamos la misma idea, tenemos la idea de un dios superior y varios dioses menores. A tal punto que el dios superior cuando nosotros decimos él, ¿no es cierto? Y decimos Yahvé, no, perdónenme, es innombrable. Cuando decimos él o el Shaddai, ¿cómo nombraban la gente de Ugarit a Dios? ¿Por qué? Porque cuando Abraham, sale de Harán, pasa por la ciudad de Ebla y por la ciudad de Ugarit, y ahí toman las costumbres de la gente de Ugarit, que eran unas costumbres muy especiales y a donde los hebreos toman el alfabeto ugarítico. ¿Me entendés? Las letras de nuestro alfabeto son de la ciudad de Ugarit. Y eso se comprueba por los descubrimientos hechos en la ciudad de Ebla, que significa roca blanca, ¿no es cierto? Donde descubrieron un montón de tablillas que están con ese idioma, pero que generalmente no se usaban para relatar lo que pasaba. Se usaban para la contabilidad. Te vendí 5 vacas, me diste un caballo, ¿me entendés? Era para anotar ese tipo de cosas, no había un tema literario. Pero el tema literario lo tenemos más bien en la ciudad de Mari en la ciudad de Mari, pues la otra no me acuerdo, que estaban a mitad de Sumeria. Entonces hay relatos. Entonces todos esos relatos, para cuando se recopiló la Torá, ya existían, pero no existían cuando Abraham pasó por el lugar. ¿Me explico? Quiere decir que de alguna manera se fueron combinando con la gente que fue haciendo la recopilación. Se fue armando. Yo lo voy a poner es lindo hablar con palabras sencillas, nos entendemos mejor, ¿no? Se fue armando el cuentito. Entonces yo digo siempre que los hebreos y nuestras costumbres salieron de una compra de supermercado a través de cientos de años. Tomamos cosas de los egipcios, tomamos cosas de la gente de Ugarit, de la ciudad de Mari, de la ciudad de Tusi, fuimos tomando. Pero ¿cómo después aparece todo armado? Por la recopilación. La gente lo recopiló con lo que ya sabía. ¿Me entendés? Por ejemplo, yo sé hoy que existen cohetes que van a la luna, pero mi abuelo no lo sabía. Entonces mi abuelo nunca pudo haber escrito que hay cohetes que van a la luna, pero yo sí puedo escribir de cohetes que van a la luna. Yo sí puedo decir que el mayor privilegio que tiene la mujer es en la categoría de hermana, porque ya apareció en otro lado, que le daban el privilegio mayor que le daban a las mujeres era el de hermana. Bueno, de esta forma se fue armando el judaísmo, la religión de los hebreos y después de los judíos. Y los judíos tuvieron en el segundo siglo antes de la era común la revolución rabínica. La revolución rabínica, rab en hebreo vendría a ser algo así como mayor, más alto, ¿no? Por ejemplo, el grado de capitán en hebreo es serem, pero el grado que le sigue a seren es rab seren, o sea, más grande que seren, ¿no es cierto? Es una cosa sencilla. En realidad que sabiendo un poco el tema del idioma y sabiendo un poco de dónde ir a buscar, no es tan complicado. Acá en Buenos Aires hay unas cuantas personas
que saben muchísimo de historia judía, que no vamos a nombrar ahora, pero que la tienen muy bien clara. Pero ¿qué sucede? Son temas que cuando uno lo habla, es medio difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a agarrar la Torá y repetir lo que dice la Torá. Generalmente nadie lee el Talmud. ¿Por qué? Porque el Talmud está escrito única. Al Talmud no lo tradujeron al castellano, ¿me entendés? Entonces, bueno, estamos en el horno con fritas, porque no lo podés leer. Pero la Torá que está traducida al castellano, y que no está traducida en castellano de la Torá propiamente dicha. Vos viste cuando agarrás una Torá y está traducida, te dice que la tradujo fulano, que estudió con Mengano, que la releyó Mengano y le terminó poniendo el sello sultano. ¿Por qué? Por el tema de la traducción. Porque hay expresiones en hebreo que son intraducibles como expresiones en castellano. ¿Me entendés? Y hay un montón de esas cosas que al ser traducida la Torá al griego se perdieron o se agregaron. Por ejemplo, nosotros sabemos de la historia de los macabeos por la Biblia, por el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está el libro de los macabeos y otros libros más. El tema es que en qué época se hizo eso. Ahora, cuando vos te vas en los tiempos y vas analizando cuándo surge el judaísmo como lo conocemos hoy, y cuándo surge alguna otra religión como la conocemos hoy, o las bases, surgen más o menos contemporáneamente. En el judaísmo canónico surge más o menos entre el año 200, entre el siglo III, el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, y el cristianismo surge de ahí, del siglo I, ¿no es cierto? Nadie sabe, no hay una evidencia, nadie me puede traer a mí un papel, una piedra o algo que diga que este personaje, Jesús, existió. Es imposible. Pero tampoco nadie me puede traer una piedra, un escrito o un tape grabado de que Moisés cruzó el mar de juncos. ¿Me entendés? Entonces, históricamente, para mí, si no es demostrable que existieron, no existieron, porque nos vamos a una cosa mitológica. ¿Me entendés? Y no nos olvidemos un tema, que cuando se terminó de recopilar todo esto, teníamos una influencia nos helenizamos tremendamente. Judea se helenizó. Alejandro el Magno, cuando hay un cuentito que dice que cuando Alejandro el Magno llegó a Jerusalén, había soñado con un tipo que se venía a recibir, y resulta ser que ese tipo que él soñó apareció y era el sumo sacerdote. Evidentemente esa es una leyenda, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera Alejandro el Magno nos enganchó con nos helenizó, y a los judíos le encantó helenizarnos. Vos sabés que cuando se hacían olimpiadas en Jerusalén, porque se hacían, las olimpiadas se corría desnudo, se practicaba desnudo, el tipo iba todo desnudo como Dios lo mandó al mundo y se ponía. Ahora, había judíos, sí, Raquel, tal cual. Había ¿Qué judíos decir, que le Raquel? daba Está muteada. había vergüenza Ponete el micrófono, tener. Raquel, que no te escuché lo que No voy a dijiste. decirlo, no lo voy a Bueno, decir. había judíos que le daba Para allá. vergüenza competir con los griegos que no estaban circuncidados, y se hacían dolorosísimas operaciones para aparentar que no habían estado circuncidados, pero simplemente porque le daban vergüenza. Los judíos de Alejandría se helenizaron a tal punto que nadie quería volver ¿a quién quería volver? Y mirá una cosa curiosa, se helenizaron a tal punto los judíos de Alejandría que muchos dejaron el judaísmo, ¿no es cierto? Dejaron el judaísmo, por ejemplo, Alejandro Tiberio
a quien le debemos que el lago, el Kineret se llama lago Tiberíades, que fue gobernador de Judea, ¿no es cierto?, que era un representante de los romanos, era sobrino de Filón. El hermano de Filón era recaudador de impuestos en Alejandría, y andaba muy bien con los emperadores romanos, etcétera, etcétera. Y el hijo del hermano, Alejandro Tiberio, fue la mano derecha de Tito cuando conquistaron Jerusalén en el año 70. Pero este muchacho agarró para festejar que se tomó la ciudad de Jerusalén, mató a 15.000 judíos, los sacrificó, habiendo sido él hijo o descendiente de judíos. ¿Me entendés lo que pasa con todo esto, con la helenización? La helenización yo creo que fue el peor virus que le tocó al judaísmo. Nunca hubo un virus peor. Por eso yo cuando hablo de historia, trato de hablar en forma transversal, ¿no? No en forma vertical. Porque la historia no es el transcurrir de los años, sino es ir avanzando, porque siempre vamos a tener influencia de los pueblos vecinos o de los pueblos de la época. Nosotros hemos recibido ya para el siglo II a.C. influencia griega. No sería raro, ¿no es cierto? Yo ahora no tengo cómo demostrarlo porque tampoco lo estudié, pero no sería raro ir buscando vericuetos a donde tengamos influencia griega en los escritos hebreos. Como después vamos a tener influencia romana. Ahora, otro dato interesante es que para el siglo I, cuando el emperador Augusto, el primer Octavio, Julio César Octavio, el sobrino nieto de Julio César, fue declarado emperador como Augusto pocos años antes del siglo I, el Imperio Romano tenía 5 millones de kilómetros cuadrados y tenía 50 millones de habitantes. Ahora escuchen bien esto. Entre 6 y 8 millones de habitantes eran judíos. Y en Judea vivían solamente 1.500.000 habitantes. Ahora viene un tema, yo estoy haciendo una revisión así general y estoy saltando de una cosa a otra con alguna lógica, ¿no? Por lo menos una lógica mía, para que vean cómo se fue moviendo la cosa, cómo no somos una cápsula del tiempo que volamos de Moisés a hoy, y bueno, somos lo mismo. No tenemos nada que ver con Moisés. Nosotros tenemos nada que ver me con parece Moisés. que Raquel quería ¿Cómo? comentar algo hace un ratito. Sí. ¿Quién? Raquel. No. Por favor. Yo quiero saber si los griegos eran sefaradís. ¿De dónde sale el sefarad? Los sefaradíes. No. España. Ya Sefarad sé, en hebreo es España. Ahora, Claro. los hebreos llegan Ya a lo- España, Claro. más o menos en el siglo VIII antes de Cristo. ¿Por qué? Porque los israelitas eran socios de los fenicios en el comercio. Y los fenicios de Tiro son los que fundaron Cartago. Y la gente en Túnez, y la gente de Cartago fue la que llegó a lo que hoy nosotros conocemos como Sefarad. De ahí Claro. sale de vuelta el gentilicio. Mirá el gentilicio de vuelta ese de hebreo, de Idrí, sale acá que es sefaradí. Ahora, todo ese periodo... Espera. Ahora, ¿de dónde sacaron que yo soy caucásica? ¿Por qué soy caucásica? No, eso es otra cosa. Es un tema antropológico. Eso es Un tema antropología. antropológico porque vos saliste de... A ver, ¿cómo te puedo decir? Una mandarina. Yo algún día se supone que alguien de mi familia salió de Judea. Ahora, ¿quién es el que salió de Judea? ¿Cuántas veces se mezclaron? Y yo sigo como judío, ¿no es cierto? Pero ya tengo otras características. Tengo Claro. características caucásicas, germanas, rusas, moldavas. Uno toma borsch,
mi mujer hace maude, ¿me entendés? Escuchame, Eso es lo que te estamos en una mezcla. pregunto. ¿Querés que te diga una cosa? Yo viví en Israel 11 años. Es una mezcolanza increíble. Yo me acordaba de la sopa de pescado que me hacía mi mamá, ¿no? Una sopa de pescado gustosa, grasosa. Bueno, un buen día, muerto de hambre, yo caminando con otro muchacho amigo por la calle de Farsaba. Leo, en aquel entonces Farsaba era una porquería. Leo en un bolichón con techo de chapa, Marak Dagin, sopa de pescado. De Pero pescado. resulta ser que el dueño del boliche era un tripolitano, era un libio. ¿Me entendés? Entonces me trae un plato rojo, lleno de un líquido rojo y una panera. Y yo estaba muerto de hambre. Entonces logré comer más o menos 3 cucharadas. Mirá, con la rapidez que salía lo que él llamaba baño, ¿no? Que era una cosa total, pero llegué igual, impresionante, otra que laxante. Era un limpiante, un destrabador total. Me enteré, casi me muero. Bueno, el tipo era el tripolitano. Después había otro tripolitano que hacía chapchuca, ¿no? La chapchuca, yo no sé quién la inventó, pero hacía así. Secaba los tomates arriba del techo de chapa, lo molía, lo mezclaba con ají molido y 2 huevos. ¿Me entendés? Y no le salía tan mal. Uno se había acostumbrado, otros ponen el huevito, bueno, tenemos 50.000 costumbres diferentes, porque venimos de diferentes lados. El tipo, cuando en aquellos años se habían empezado a hacer edificios de 16 departamentos, ¿no? Entonces todo el mundo andaba, si vos eras argentino o eras más bien occidental y había una inmigración como los grusini, como los rusos, todo el mundo andaba temblando, ¿me entendés? Porque yo tenía un amigo, Lito Cohen, muchacho de Mendoza, que vivía en Julón. Resulta ser que él cuando entró a vivir ahí, estaba él y la señora, después se le entró a llenar de grusini. Y los tipos cuando recibían el cajón de embalaje con las cosas, hacían una piecita para guardar los trastos abajo en el jardín. ¿Entendés? Tipo bien Villa La Matanza. Entonces, las costumbres son totalmente diferentes. Ahora, lo que Israel logró, y yo no puedo decir cómo lo logró, pero lo logró, es amalgamar esto. Yo creo que en gran parte lo amalgamó por una necesidad. No soy experto, estoy hablando, esto lo que digo no es historia, es un pensamiento mío. Lo amalgamó por la necesidad de sobrevivir, ¿no? Esa necesidad de sobrevivir hizo que de repente surja una especie de alma del pueblo que se llama Tzavá Ganal Israel, Tzal, ¿me entendés? Y este Tzal es como que es el alma o la columna principal del pueblo judío. ¿Algún dirigente judío? Aclará, Daniel, para todos que se trata del ejército de Israel. Exacto, es lo que te iba a decir. Las Claro. tres ramas del ejército. Lo sabemos. Las 3 lo ramas del sabemos. ejército. Vos imaginate que nosotros cuando fuimos a la guerra de Yom Kippur, Israel tenía 3.200.000 habitantes y movilizó 450.000 tipos. Todo el mundo se fue a la guerra, ¿entendés? Sí. No quedó nadie. Yo tengo una amiga que se llama Stranopolsky, que vive en Nofa Galil, que dice, cuando ella cuenta sobre la guerra de Yom Kippur, dice, quedamos las mujeres y los chicos, y los viejos. Entonces, eso amalgamó, ayudó a amalgamar. Sin embargo, hoy en día, cuando vos vas a Israel, es un país más bien oriental que occidental. La gente come más hummus, comer falafel, comer pescado con las manos. Es algo común. Es algo que yo como judío occidental de Alemania o de Francia o de Inglaterra no haría, buscaría de comer con tenedor, con cuchillo. Es más orientalizado. ¿Cómo? Tengo que salir, Dani, porque me quedo sin batería. Bueno, que tengas de lo mejor y suerte con tu Shabbat casa. shalom a todos. Shabbat Chao, shalom. Shabbat shalom, que estés bien. Shalom, Susi. Ahora, el Quiero tema preguntar es algo. que
el tema que yo quise movilizar acá, pues ya te dejo, Victoria, es que no somos una cápsula en el tiempo. Somos un pueblo que se fue modificando. Que Mucho. fue modificando costumbres, que fue unificando leyes, caracteres, se fue haciendo para tan bien de la cosa que hoy, por hoy, con 20.000 kilómetros cuadrados, de la mitad sigue siendo desierto y 9 millones de tipos, tenemos un país que es una potencia, ¿me entendés? Lleno de Exactamente. empresas que cotizan en el Nasdaq. Exactamente. Yo tengo un hijo que se dedica a incubadoras de ideas tecnológicas. Me cuenta las diferencias que hay de tipos, pibes de 24 a 25 años venden empresas por 100 millones de dólares. ¿Me entendés? Y yo Exacto. todavía laburo acá, me estoy por morir y sigo con nada. Victoria, te escucho. Sí, yo quería preguntarte, ¿a partir de cuándo se interpreta que somos judíos? Porque la religión la fueron haciendo a partir de... Acomodando. La Claro. fe, la fe, ¿A la partir fe. de cuándo somos judíos sin religión? Eso es Bueno, lo que quiero. no hablemos de religión Sin entre religión. nosotros, no existe. La fe, Bueno, la pero a fe partir judía, de ¿cuándo? cuándo es el Desde el momento que un muchacho que se llamaba Jeroboam, que fue el capataz en la construcción del templo de Salomón, el tipo empezó a tener alas grandes. Salomón agarró, se enojó. Entonces, ante el temor, este es un buen cuento para ver cómo entre nosotros nos hemos peleado durante muchísimos siglos, ¿no? Entonces agarró y se disparó a Egipto. Egipto tenía un faraón que se llamaba Sescom, era un faraón berebere. Entonces, ¿qué sucede? Va a Egipto, se refugia de Salomón, y cuando muere Salomón, deja a su hijo, al heredero, se llamaba Reboán. Entonces Reboán se fue a la ciudad de Silo para entronizarse. Entonces fueron todos los representantes del pueblo y le dijeron a Reboán, le dijeron así: tu padre nos esquilmó, nos sacó la guita, porque el tipo hacía palacios, hacía esto, pero no con la guita de él, con la guita del pueblo lo hacía, ¿no? El otro. Una costumbre media conocida. Entonces agarraron y le dijeron, pero bueno, vos ahora sé más bondadoso. Entonces el tipo le dijo, si mi padre les pegaba con un látigo, yo les voy a pegar con 5 látigos. Bueno, la gente se fue más o menos enojada y las tribus del norte, las 10 tribus del norte se rebelaron. Ante la rebelada del tipo, de la rebelada el Jeroboam sale rajando de Egipto, toma el primer cabello que encuentra y se va a lo que se llamó el reino de Israel. Y lo ponen como rey. Ahora, el tipo tuvo el suficiente tiempo para decirle a Sescom que Salomón andaba lleno de guita. ¿Me entendés? Que Salomón tenía mucha plata y que, ¿qué pasó? Sescom invade, ahí se divide entre el reino del norte Israel y el reino del sur Judea, de donde salen los judíos. Y Sescom rápidamente arma un ejército y se va para Judea, por la costa. Se va por la costa, entonces para no subir, vos imaginate lo que debería ser subir todas esas montañas, esas sierras, esas lomas, para ir de la costa a Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces el tipo trató de llegar a un arreglo con Roboán. Roboán le dijo, no, arreglo no hay, pensando que estos no se iban a animar. Bueno, estos entraron y saquearon Jerusalén, y se llevaron hasta el último guita, ¿me entendés? Pero eso sí, lo dejaron a Reboán que siga siendo rey. Esa es la historia, esto es la historia. Somos un pueblo con una... Chau, Perla. Gracias. Te veo. Shalom. Shabbat vemos el shalom, lunes. querida. Shabbat shalom. Somos un pueblo con tantas Shabbat vivencias shalom. que no se cuentan. Somos interesantísimos históricamente. Históricamente somos un pueblo tremendamente... Nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Tisha B'Av, creo que hoy es Tisha B'Av. Si no es hoy, es mañana.
nosotros recordamos Tisha B'Av, Pesach, cantamos, Yom Kippur, no comemos, después vamos a comer una pizza por ahí, pero de cualquier manera, nos basamos en eso. Pero tenemos un historial tan rico, ¿me entendés? Porque no somos un pueblo que pasó por la vida sin hacer nada, hicimos de todo. No hay lugar donde pasamos que no dejera... Sí, Mario. El primer rey fue Saúl, ¿no es cierto? Saúl, sí, sí. Bueno, ¿de quién era rey entonces él? Él era de Israel. Después, Se llamaba el reino de Israel, que eran las 12 tribus. Rubén, David hace fue un rey de ratito las 12 estabas tribus. haciendo así que con la cabeza que no, que no. ¿A qué hacías que no, Rubén? No, estaba tratando de seguirlo, pero tanta información que me salta tanto que no pude absorber, como están dando mucha información junta, cuando ya empecé Rubén. con los parientes, los sobrinos, los primos, los cosas, como que me Rubén, perdí. ¿sabés lo que pasa conmigo? Yo tengo mucha memoria. Claro. Entonces Se nota. me sale solo, no lo pienso, me sale. Entonces, por eso... Pero yo cuando les me dije, saltaba la cuando era los aburra, cristiana, apaguen. y después volvemos, es como que me perdí. La vez pasada di una charla sobre la historia de Roma, ¿no? Me parece Entonces que en había un Israel- muchacho que se llama Eduardo Kaplan. Por acá hay gente, Esther, de Pocho, Victoria misma con Mario. Y a mí me salían los nombres de todos los reyes de Roma sin pensarlo. ¿Entendés? Rómulo, Numa, Pompilio, Mucha Tulio, Tilio, memoria. Comarco, Tarquino, Colatino, Servio Tulio, Tarquino, Sober. Bueno, no lo pienso, me sale. No, cuando Claro. dije que sí, que no, es que yo lo que vi en Israel es que hay gente que come con la mano, ¿Sí? pero que esa misma gente también sabe comer con cubiertos. Seguro que Va- sí. Va vestido Seguro de una que sí. manera y después cuando se tiene una reunión, y como decís vos, hay chicos de 25 años que están Por la más, educación. que por parecen la que están en educación. Nueva York y no ni eso. Claro, Claro. es así. Israel Bueno, es un indudablemente, crisol. Daniel, no solo tenés buena memoria, sino que tenés un conocimiento de la historia y un estudio Claro. de la historia Mirá, toda la vida leí. impresionante. Toda la vida leí y en los últimos años escribí. Y yo la conclusión que saco es una lástima que no se hable de la historia nuestra. Dejemos la Torá, dejá el Talmud, dejalo a los rabinos de lado, que tomen mate, que hagan lo que... Historia. Tenemos mucha historia. Somos ricos en historia. No hay lugar donde no hayamos tocado. ¿Me entendés? Entonces, Filón de Alejandría, uno de los más grandes filósofos de antes de la era común, o en la era común, era un judío. ¿Me entendés? ¿Y cuántos otros filósofos? Y es impresionante. Vos decís, Habría Daniel, que hablar, no, habría para hablar días. claro que sí, vos decís que no hay lugar que no hayamos tocado y por un montón de lugares nos llevaste hoy vos a lo largo de esta charla. Fuimos de aquí para allá y de un momento de la historia a otro que es impresionante. La verdad que para los que por ahí sabemos un poco menos, me incluyo con lo que decía Rubén, es difícil a veces seguir porque son Seguir el muchos ritmo nombres, de- muchas épocas, Claro. son muchos lugares. Pero me parece que está bueno poder rescatar un poco de esto, de lo histórico, que no estamos acostumbrados quizás a escuchar tanto. Así que No. de mi parte, Daniel, agradecerte por las ganas de compartirlo, Claro, por eso el te iba a tiempo decir. que te tomaste Claro, para claro. compartir esto con nosotros. ¿Cómo, Zule? Para Por mí eso es un podemos gusto. preguntar, por eso podemos preguntar, para el que no sabe, podemos preguntar y él nos puede decir. Entonces aprendemos. Desde luego. Para mí es un Zule, gusto. ¿querías Cuando decir quieran algo? hablar de cosas históricas, atención, no sé todo, pero historia judía y ¿cómo? romana sé. Zule, ¿querías decir algo? No, que me encantaba que todo lo que vos dijiste tenés razón, pero aparte él que sabe y tiene cultura y lo cuenta y lo narra con una pasión y es como agradecido, ¿me entendés? Entonces uno, aunque no entienda nada, escuchar es un placer.
Claro Es que un sí, placer. claro que Sí, sí. porque de la forma que él lo hace, con la simpatía, con el agrado que lo hace, gusta. ¿Terminaste el libro, Dani? Sí, lo terminé. Lo estoy revisando de a poco a ver si no metí la pata en algo y digo y estoy diciendo pavadas, pero no, está bien. Sí. ¿Ya tiene título el libro? Daniel, Con Daniel, nombre. Daniel, con ¿ya tiene título el ciudades. libro? Perdón. Sí, sí. El libro se llama Curiosidades Judías. Curiosidades judías. ¿Y cuándo lo editas? No sé. Para eso hay que tener plata y yo vivo en Almagro. Bueno, pero a lo mejor lo lee alguno que le interesa y te invita. Sí, Rubén. No, lo que Ay, perdón, te silencié. Perdóname. Actívate el micrófono de vuelta. el libro Ben-Hur. hablamos, Ben-Hur. lo Me que hizo acordar. somos un pueblo sobreviviente. Se habló de grandes, Alejandro el Magno de Grecia, de Roma, y nosotros todavía hoy estamos acá, diferentes judíos, pero somos todos judíos, y hemos sobrevivido. Hay grandes reinos que se han ido. No. Y bueno, por la tradición. Eso creo que es Sí. muy importante. Exacto. Sí, La lo que rescata tradición Daniel es la que siempre. nos hizo llegar acá. Más horas. Nosotros la tradición. La Exactamente. tradición nos hizo llegar acá. Pocho, ¿estás bailando? No, está haciendo como hacía Jaime Topol. Recuerdo la obra de Jaime Topol. Ah, Mal el Borsch. Le hizo mal el Borsch. bueno, y hablando de historia, un poco volviendo a lo que comentábamos al principio, hoy fue el acto central de recordación de los muertos en Así AMIA. es. 27 Algunos de ustedes años. decían que perdieron gente conocida o cercana allí, y para los que por ahí no tuvimos nadie cercano, de todas maneras esto no siempre, digamos, deja una huella, y es parte también de lo que ya se escribe como nuestra historia. Así que está bueno que podamos también eso recordarlo de la manera en la que a cada uno les sirva o tenga ganas. Hoy fue el acto central, yo les voy a pasar también, porque en estos días, en el fin de semana, hay varios actos de recordación, algunos que tienen que ver un poco más con recordar desde la música y el arte, algunos que tienen que ver un poco más con recordar desde las palabras o desde actos más o menos multitudinarios hoy por hoy de la manera que se puede, que es esta. Pero me parece que está bueno también unir las dos cosas, este relato apasionado de la historia que nos trae Daniel hoy, con este otro hecho que, bueno, forma ya parte de nuestra historia como argentinos y también como judíos, desde luego. Como judíos. Yo Exactamente. mandé un mensaje en nombre del grupo, un ¿Ah, sí? presente. Qué bueno. Gracias, Zule. Muchas No, al gracias. contrario, es mi obligación. Muchísimas Los gracias. otros días Yo digo- me emocioné con las palabras de este actor norteamericano, Hoffman, Austin Hoffman, cuando le preguntan qué era él y él contesta, yo soy un judío. Sí. Realmente él se le salían las lágrimas y a mí me hizo llorar. Sí, el A mí me hizo sentimiento llorar. siempre está. Dani, voy a contar algo chiquitito. Yo cuando viví en Israel 10 años, secuestraron a un Hayal Gilad, ¿te acordás? Sí, sí. Ok. Gilad Shalit. Gilad Shalit. Lo que Israel hizo para poder conseguir la libertad de ese Hayal, no les puedo contar. Ha entregado prisioneros terribles, Sí. se lo Se cortó. mostraban Se como cortó. muerto y no estaba muerto, y Israel lo pudo lograr. Y ahora acá, con 2 atentados, 27 años, y no sabemos nada, quedó impune. ¿Pero dónde ¿Qué es lo estamos? que, Se qué es sabe, lo que pasa? es lo que se quiere. En ¿Me el das mismo un país minuto? del pedaleo que hablábamos antes. ¿Me das un Claro. minuto, país. Tami? Sí, Tami, ¿me das un minuto? claro. Después de la guerra de Yom Kippur, Israel quedó con un estado de ánimo
debajo del piso a 83 metros. Y sí. Nadie se reía, nadie festejaba nada, estábamos muy tristes. Salimos de la guerra, no termino de saber bien yo hasta hoy si ganamos, los paramos, cómo salimos. Bueno, salimos de la guerra. La tristeza era enorme. Un buen día para, como todo, estábamos mal todos, todo un país, resulta ser que nos secuestran un avión y se lo llevan a Entebbe. Sí. El ministro de Defensa era Shimon Peres, ¿no? Sí. Y pasaban los días, y liberan a una parte de la tripulación, a los judíos los dejan ahí. Hace poco murió el capitán del avión, el comandante, sí, que su deseo fue que cuando lo entierren tocaran Tikvá. Y tipo, era la mañana, antes de las 12. Yo trabajábamos y tenía alguien con una radio. Y de repente la radio dice, rescatamos, creo que 101 rehenes de Entebbe. Sí. Volaron un destacamento de soldados israelíes, no se sabía quién era jefe, quién no, y los rescatamos de Entebbe. Mirá, la película yo no puedo contar, no lo puedo hacer que ustedes lo vivencien. Las calles estaban se bailaba, se cantaba, se gritaba. Después, a la noche por televisión, porque la televisión había 3, 4 horas de televisión en aquel entonces, y en blanco y negro. Resulta que así como estaban los chicos, los llevaron a un hotelazo que, yo no quiero decir que era el King David, no sé si era el King David, a un hotelazo de novela, y les dieron de comer con mozos con guantes. Revivimos, nos dieron una inyección de optimismo. Israel cambió en horas, ¿me entendés? En horas se cambió. Años más tarde me encontré en Israel con alguien que estuvo conmigo en el Hermón, porque yo en la guerra de Yom Kippur estuve en el Hermón. Con alguien que estuvo conmigo en el Hermón, ¿no? Alguien que llegó a un puesto muy, muy importante, que de casualidad me encontré con él, ni sabía quién era, empezamos a hablar y no. Entonces él estuvo en Entebbe. Y él decía que había 3 imágenes que se iba a acordar cuando se muriese. La esposa, los 2 hijos, y el viejo que lo abrazó en Entebbe, ¿no? Y que le decía, sos israelí, sos israelí. Claro. Te mata. Yo recordándolo en este momento, me emociono. Te mata. Se te nota en la voz y en el rostro la emoción, Daniel. Bueno. Nos emocionamos todos, creo. Claro que sí. Muchas gracias. Lo mejor que puedo decirles es que sigamos con nuestras tradiciones que nos llevaron, como dice Rubén, a estar hoy. Y sí. Y precisamente, son el caminito que hicimos para estar hoy. Precisamente porque estamos hoy, está bueno que te podamos estar escuchando, te lo agradecemos. Y sepan todos que este espacio está abierto para esto, para cualquier cosa que alguien tenga ganas de compartir y contar. Este espacio está disponible para eso, ¿sí? No hace falta ser un erudito en historia, como es el caso de Daniel, pero si tienen alguna cuestión de su interés, alguna cuestión que quieran compartir con el grupo y que sientan que les puede ayudar a nutrirse, bienvenido sea. ¿Sí? Shabbat Shalom para todos y nos vemos la semana que viene. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias, Daniel. Gracias por aguantarme. No, gracias. Muy buena tu charla.
Chao, No hasta nos luego. quedó regalo. otra, Daniel. Quiero No la nos quedó mitad de nos tu haces. memoria. Quiero Sí, la mitad. verdad que tenés memoria asombrosa. Terrible, Chao. increíble.